Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición, pero gran bendición el poder leer la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos y estamos estudiando un tema interesante en este día. Vamos al tema de hoy y el tema de hoy es obediencia absoluta. Como dije, perfecto, obediencia absoluta. Como hijos de Dios, somos conscientes de que debemos buscar la voluntad de Dios. De hecho, hemos escuchado muchas veces que tenemos que hacerlo. Sin embargo, suele suceder que no sabemos por dónde empezar, no nos percatamos que en realidad ni siquiera le hemos dado el control de nuestra vida al Señor. Cuando tenemos que tomar decisiones, son la mente y el corazón quienes entran en conflicto. Si la persona es emocional, tiende a dejarse guiar por lo que le dicta el corazón. Y por otro lado, si es racional, sus decisiones serán influidas por la lógica. Lo ideal, sin embargo, es hallar un equilibrio entre ambos. Un equilibrio que sea saludable y ese equilibrio permita alinear nuestra vida hacia la voluntad de Dios. En los momentos difíciles, los momentos que nos ayudan a evaluar a qué magnitud realmente hemos entregado el control de nuestra vida al Señor, la pregunta para ti y para mí son: ¿Dios es quien nos dirige en realidad? ¿O buscamos dirección en todo momento? ¿Hay alguna área de nuestra vida que no queremos soltar ni queremos que Dios dirija? Son preguntas muy importantes que tenemos que reaccionar, a las que tenemos que reaccionar y tenemos que analizar. Tener deseo es bueno. A menudo marcan el rumbo de nuestra vida. A menudo que nuestros objetivos coincidan con los de Dios, será una gran bendición los resultados. Si no es así, es probablemente que los anhelos que tengamos resulten vacíos y decepcionantes. Y entonces surge una pregunta muy importante: ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros objetivos se alinean con los del Señor? Así que una manera importante mediante la cual podemos saber esto es si nosotros mantenemos una lectura de la Sagrada Palabra. Y porque la Sagrada Palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia nos va a revelar los valores de Dios. Sin embargo, muchas cosas que anhelamos no se tratan de forma específica en la Biblia, como que quieres ver no harás o no harás. Felizmente los creyentes tienen acceso a la sabiduría y al discernimiento de Dios por medio de su Espíritu Santo, quien nos aconseja conforme a la promesa del Señor Jesucristo, según el texto de San Juan 14:26, y lo podemos leer, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Si se nos preguntara: ¿te gustaría conocer la voluntad de Dios?, pidiendo que respondamos con un sí o con un no a esta pregunta, seguramente todos diríamos: sí, quiero saber la voluntad de Dios. Pero el hacer la voluntad de Dios es otro asunto más complejo, porque casi sin excepción exige riesgos, ajustes, cambios, y eso por lo regular no nos gusta. Incluso al considerar estas palabras, hace que entremos en una inquietud incesante. Otra manera de estar sujetos a nuestro Dios es mediante la oración sincera. En el Salmo 145, 18 y 19
el rey David dijo estas palabras: cercano está el Señor a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Y sigue diciendo: cumplirá el deseo de los que le temen. ¡Wow! ¿Cuántos estamos en esta condición? Porque cuando nosotros nos alineamos o alineamos nuestro corazón con Dios, Él responderá lo que necesitamos en alguna instancia. El amor y el respeto genuino a Dios garantizan que estamos siguiendo su dirección. Si usted no tiene esta clase de conexión con Él, tome un momento para pedirle ayuda. El apóstol Pablo, hay un texto que nos recuerda, lo dice a los romanos, y ese texto está en Génesis 33, versículo 17 al 19. Pero el versículo 19 en lo particular, el Señor dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Que hay una nueva forma de Dios, donde quiere llevarnos por un camino diferente, el camino de la obediencia. David dijo en el Salmo 145: a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Escucha esto. Entonces es importante que entendamos esto. Podríamos preguntar: bueno, ¿y no dio el Señor su autoridad a Moisés para actuar bajo su voluntad propia? Antes de ir demasiado lejos por esa línea de pensamiento, mire más de cerca lo que el Señor le dijo a Moisés. Le dijo el Señor así: has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Escuche, estamos hablando de un hombre alineado a Dios. Más que cualquier cosa, esta declaración refleja el estado de ánimo de Moisés. Sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, su actitud estaban alineadas directamente con el Señor. En otras palabras, la voluntad de Dios se consumaba en Moisés. Es mi deseo ferviente que todos nos alineemos armonizados con el Señor, que logremos conocer su voluntad y por supuesto que Él hará la nuestra. Si va de acuerdo a su misericordia, Él lo hará. La pregunta para ti y para mí es: en nuestras oraciones, ¿la voluntad de quien busca es que se cumpla la tuya o la del Señor? Una lección importante con ese hombre leproso que se acercó a Jesús pidiendo la curación y le dijo el Señor: ¿qué quiere que haga contigo? Y él dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Escucha, esto es muy importante. De antemano siempre anteponer que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Tremendo, ¿no? Si la voluntad de Dios, la pregunta que surge: si la voluntad de Dios es soberana, ¿se rendirá usted? Es la pregunta. ¿Se rendirá usted? Recuerda que Él es digno de toda adoración. El rey David, ya confrontado con el turbador problema de la aflicción que vivió y una supuesta derrota como ungido, él implora al Señor y comienza a recordar su juramento. Esto de recordar el juramento pone fin a este desastre. Repetir la promesa de su pacto, los atributos divinos en los que se respalda la bondad y la misericordia de Dios. La Escritura provee puntos clave para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, y esas palabras nos fortalecen, nos dan ánimo y nos levantan. De ese tamaño. Y esto sucede cuando nosotros decidimos vivir alineados. Escuchen, alineados. Alinear nuestros objetivos, alinear nuestra vida personal con Dios. Y también nuestro objetivo como comunidad cristiana. Y también que se cumpla el propósito de Dios. Al analizarlo podemos direccionar nuestro sentido espiritual y emprender nuevos tiempos de refrigerio, nuevo tiempo espiritual con Dios. La única forma en que el enemigo puede sorprendernos es si nos debilitamos espiritualmente. Si nosotros procuramos estar limpios y caminar en santidad, jamás podremos ser afligidos.
Seremos atacados, pero no vencidos. Por eso Dios nos anima en su palabra a no descuidarnos, a no dormirnos, a no estar desprevenidos espiritualmente. Aunque seamos creyentes, si nos descuidamos, podemos ser devorados por nuestro adversario, el diablo. No se trata de vivir con el temor al devorador, se trata de vivir en un estado de alerta y conservar lo que Dios nos ha dado al momento. Se trata de estar alerta espiritualmente. Cuando nos mantenemos en alerta espiritual, el enemigo nunca nos sorprende. Además, jamás la iniquidad podrá quebrantar. ¿Qué significa esto? Que no caeremos de nuevo en la vida triste y sin esperanza que vivimos antes de venir a Cristo. Además, nos espera un maravilloso resultado, que son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros estamos en una relación de compromiso con Dios, el tomar la delantera irá delante de nosotros y derribará con su poder al enemigo. Todo aquel que se levante en contra nuestra lo herirá, a menos como la misma promesa que Dios le hizo al rey Ciro para sacar de la cautividad a Israel. Una promesa maravillosa, una promesa que también puede ser para los fieles que van de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando sus propósitos, queriendo alinear su vida con el Señor. Quiero leer esta promesa que Dios le hizo a Ciro. Está en Isaías capítulo 45, versículo 2, y dice de la siguiente manera. Dice el versículo 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Escucha esto tan interesante. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré el tesoro escondido y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, Jehová, el Dios de Israel, que te pongo, soy el que te pongo nombre. ¡Qué palabras, no? Tremendas. Dios nos llama, nos separa y luego nos espera que nosotros nos alineemos y nos posesionemos espiritualmente para lo que sigue con cada uno de nosotros. Si lo hacemos así, como sucedió con David y en su momento histórico también con Ciro, también lo hará con nosotros. Vamos a experimentarlo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en el ministerio. Los gloriosos beneficios de alinearnos con Dios es recibir la unción de Dios. Nos dará nueva fuerza, nos va a proteger del enemigo, nos va a ayudar, va a quebrantar toda estrategia del enemigo contra nuestra vida. Él va a beneficiarnos simplemente. Solo quiero dejar al aire esta pregunta para ti, para mí. ¿Quieres alinearte con los propósitos de Dios? ¿O vas a seguir en tus propios pensamientos, tus propios propósitos? Bien, esa pregunta usted la responde para sí mismo y para Dios. Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. El creyente verdadero siempre va a velar y a orar obedeciendo de manera absoluta la voluntad de Dios, logrando así vencer la tentación, la prueba del enemigo, que también va a coadyuvar en este caso. Lo voy a repetir nuevamente: el creyente verdadero siempre va a velar y orar obedeciendo de manera absoluta la voluntad de Dios, logrando así vencer la tentación y la prueba del enemigo. Vamos a la lectura bíblica y estamos en Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el versículo 42. Pongan mucha atención, está hermoso. Capítulo 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras.
Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega». Estamos reflexionando en el tema y vamos a analizar estos textos bajo 3 aserciones espirituales y quiero que vayamos a analizarlas. Vamos con la primera aserción, es tristeza y adversidad. Como dije, perfecto, tristeza y adversidad. En el versículo 14, versículo 32, nos transporta a un momento crucial de la historia cristiana. El suceso ocurre después de la última cena y justo antes de la crucifixión de Jesús. En este momento, Jesús se dirige junto con sus discípulos al jardín del Getsemaní en Jerusalén, el lugar donde tendrá lugar la traición y el arresto de Jesús. Por lo tanto, este versículo es el comienzo de uno de los eventos más importantes en la vida de Jesús. La oración de Jesús en el huerto del Getsemaní es un momento crucial de su vida y de su ministerio. Aquí Jesús se prepara para la pasión y la muerte que va a enfrentar al siguiente día. A través de la oración, Jesús busca fortaleza, busca dirección para lo que vendría. Jesús se alejó de sus discípulos y se postró ante Dios fervientemente en oración. Marcos nos muestra el momento en que Jesús habla con sus discípulos y le piden que lo esperen mientras Él está orando. La oración es un componente fundamental en la vida, sobre todo para la vida cristiana. Y en este versículo nos enseña la importancia de buscar a Dios a través de la oración. Al igual que Jesús, debemos buscar la fortaleza y la ayuda de Dios. En todo momento, en toda dificultad, la oración no solo nos ayuda a conectarnos con Dios, sino que también nos ayuda a encontrar la paz interior, la claridad de pensamiento que necesitamos tener. Debemos aprender de Jesús en este momento y buscar a Dios a través de la oración en nuestras propias vidas. Además de enseñarnos la importancia de la oración, Jesús también nos enseña la importancia de confiar en Dios en momentos de angustia. El Getsemaní, Jesús buscó la ayuda y la fortaleza ¿de quién? De Dios, confiando en que Dios lo ayudaría en su momento de necesidad, en el momento más crítico que vivió. Y debemos aprender de su ejemplo y confiar en Dios en nuestras propias vidas, especialmente en momentos en que enfrentamos las dificultades más críticas y situaciones más abrumadoras. El versículo de Marcos 14:32 nos enseña la importancia de la oración y la confianza en Dios. Debemos buscar a Dios a través de la oración y recordar que Dios está siempre a nuestro lado, incluso en momentos difíciles. Además, debemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en Dios en todo momento. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y examinar si estamos confiando en Dios en todo momento, no solo en los momentos de alegría y de felicidad, sino en todo momento, sobre todo en los momentos críticos. Mire, la tristeza y la angustia de Jesús en el Getsemaní se acciona a nivel de su conciencia. Ya que se acerca la crucifixión y muerte, Jesús está plenamente consciente de los sufrimientos que iba a padecer, así como el hecho de que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos y abandonado por todos los demás. El peso de la responsabilidad de llevar a cabo la voluntad de Dios también pudo haber contribuido a un estado de ánimo bastante agobiante. Esta historia nos enseña una lección importante sobre la necesidad de confiar en Dios y mantener una fe fuerte incluso en esos momentos críticos. Al igual que Jesús, es posible que nos encontremos en situaciones en las que nos sintamos tristes, nos sintamos en soledad o angustiados. Sin embargo, debemos recordar que la oración es la herramienta poderosa que nos puede dar la fuerza y el apoyo que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Además, también debemos aprender de Jesús la importancia de rodearnos de amigos y compañeros en un momento difícil.
Pedro y Jacobo y Juan fueron una fuente de consuelo y apoyo para Jesús en Getsemaní. Tan solo su presencia, Jesús se sentía fortalecido, demostrando que la amistad y la compañía son fundamentales para superar cualquier dificultad. Jesús nos mostró el camino hacia la salvación a través de su muerte en la cruz, pero también nos enseñó cómo enfrentar nuestros propios sufrimientos. Y tiene que ser con humildad y fortaleza. La tristeza y la angustia que experimentó en el huerto del Getsemaní nos recuerda la importancia de mantener una fe fuerte y confiar en Dios, incluso en esos momentos oscuros. Además, también nos enseña la importancia de buscar la compañía y el apoyo de amigos y seres queridos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Lo cierto es que muchas veces no es así. Este hecho histórico es una muestra del profundo dolor y angustia que aumenta. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús era humano y experimentó el dolor y el temor. Su petición de que la copa pasara de él no significa que quisiera escapar de su destino, sino que era una expresión de su profunda preocupación acerca de lo que estaba por venir. Vamos a la sección 2 y es el conflicto espiritual. Conflicto espiritual. Como dije, perfecto, conflicto espiritual. Jesús invoca a Dios como Abba Padre, lo que significa en arameo papá o padre. Estas palabras se utilizaban en arameo para referirse a Dios en un tono más íntimo y personal, lo que refleja el profundo amor y la conexión emocional que Jesús tenía con su Padre. Jesús reconoce la omnipotencia de Dios y reconoce su capacidad para hacer cualquier cosa que desee. Sin embargo, también acepta y se somete a la voluntad de Dios. Esto es un ejemplo de cómo debemos confiar en Dios en todo momento y cómo debemos de aceptar su voluntad incluso cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Cuando habla de la copa, porque él menciona una copa, en este versículo se refiere a la amarga experiencia que Jesús estaba a punto de enfrentar. Su arresto, su juicio y la crucifixión era algo terrible. Jesús no quería pasar por todo eso, pero al mismo tiempo sabía que era necesario para cumplir el plan divino de salvación. Era la voluntad del Padre. Este es un ejemplo de cómo a veces nosotros debemos enfrentar situaciones dolorosas como parte de un plan mayor que no siempre podemos entender completamente. Lo entendemos cuando ya pasamos el proceso y entonces decimos, ahora bien entiendo por qué causa sucedió esto antes de esto otro. Y en este versículo Jesús demuestra su humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Él sabía que Dios tenía un plan más grande y más importante que sus propios deseos y necesidades. Este es un llamado para que nosotros también aprendamos a someternos y a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendamos por qué debemos pasar por ciertas situaciones. Este versículo nos enseña muchas lecciones importantes sobre la fe y la confianza en Dios. En primer lugar, aprendemos que es importante tener una relación íntima con Dios y expresar nuestros deseos y necesidades a través de la oración. En segundo lugar, aprendemos que debemos confiar en la omnipotencia y la sabiduría de Dios en todo momento. No obstante, nos enfrentemos a situaciones difíciles y dolorosas. Así que Marcos 14:36 nos enseña que debemos confiar en Dios en momentos difíciles. También aprendemos la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. A veces es difícil entender por qué debemos pasar por situaciones dolorosas o difíciles, pero al igual que Jesús debemos confiar en que Dios tiene un plan más grande y que estas situaciones son necesarias para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Así que el plan de Dios siempre es más grande que tus errores, que tus problemas, que tus situaciones. Entonces lo escribe el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 28. Bien, regresamos a Marcos 14:37, donde Jesús encuentra a sus discípulos durmiendo. Y entonces se dirige al apóstol Pedro
y en un tono de pregunta y de sección le dice: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No has podido velar 1 hora conmigo? En este momento Jesús estaba en angustia y necesitaba la compañía y el apoyo de sus discípulos, pero ellos no estaban allí. Aunque estaban ahí, no estaban con él. Escucha esto, muy importante. Esto refleja la falta de comprensión y el fracaso de los discípulos para cumplir lo que Jesús les había pedido. A menudo nos distraemos con nuestras preocupaciones y olvidamos estar presentes con aquellos que necesitan nuestra ayuda y compañía. Debemos estar atentos a las necesidades de los demás y estar dispuestos a apoyar y asistir cuando sea necesario a las personas. Además, también podemos ver cómo el sueño de los discípulos simbolizó su falta de comprensión y percepción del momento en que se encontraban. La pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿estamos nosotros también ciegos a las necesidades de nuestro entorno y a las señales de las que Dios nos está dando, nos está hablando? Marcos 14:37 nos recuerda la importancia de estar presente en los momentos difíciles de los demás para ayudarles, así como nuestra propia vida. Sucede a veces que, por lo regular, casi siempre los grupos se dan, y fuertes grupos y muy amarrados, pero en momentos de alegría, en momentos de fiesta, en momentos de convivencia, pero cuando está el problema, nadie está. No aparecen. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones materiales, perdemos la oportunidad de estar allí para los demás y de buscar ayuda cuando nosotros mismos la necesitamos. Por otro lado, este verso también nos invita a ser más atentos a las señales de Dios en nuestras vidas y a no dejar que nuestras vidas sean opacadas por las preocupaciones mundanas y las distracciones. Vamos a la sección 3, que es victoria o derrota. Como dije, perfecto, victoria o derrota. El siguiente versículo de Marcos 14:38 nos hace reflexionar acerca de la importancia de estar en constante vigilancia, en oración, para evitar caer en la tentación. La Biblia nos enseña que aunque nuestro espíritu esté dispuesto a hacer lo que es correcto, la carne es débil y nuestra carne siempre va a oponerse. Y por supuesto puede sucumbir fácilmente a los deseos mundanos. En este tema, aquí explicamos o trato de explicarle acerca del significado de este hecho y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Aquí Jesús se encuentra con sus discípulos en el huerto del Getsemaní y les pide que se mantengan vigilantes, que estén en estado de alerta y que oren para no caer en la tentación. En otras palabras, Jesús le está advirtiendo que la tentación siempre estará presente en el mundo y que debemos estar preparados para enfrentarla. Además, esta advertencia se extiende hacia nosotros hoy en día, ya que la tentación sigue siendo una constante para los cristianos en todo el mundo, y no tan solamente a los cristianos, a todos los seres humanos. Siempre escucharemos la voz del enemigo y la voz de Dios diciéndonos lo que es correcto. Una lucha constante. La Biblia nos habla acerca del conflicto entre el espíritu y la carne. Por un lado, nuestro espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y seguir el camino correcto, pero por otro lado, la carne es débil y puede flaquear ante las tentaciones. Son tentaciones que el mundo va tendiendo delante de nosotros. Por lo tanto, debemos estar alerta, debemos velar y debemos orar para no caer en la tentación y así no desagradar. Ahora, la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? En primer lugar, debemos reconocer que la tentación siempre estará presente, pero esto no significa que debemos caer en ello.
debemos estar vigilantes y conscientes de nuestras debilidades para así evitar situaciones que puedan llevarnos a pecar. Además, debemos orar constantemente para que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para resistir la tentación. En segundo lugar, debemos fortalecer nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Esto implica leer y meditar en la palabra de Dios, asistir a la comunidad cristiana, orar y tener una vida de comunión constante con Dios. El fortalecer nuestra relación con Dios es fundamental y será más fácil resistir la tentación y no caer en el pecado. Finalmente, debemos reconocer que somos imperfectos y que podemos fallar. Pero a pesar de esto, debemos levantarnos, debemos arrepentirnos y seguir adelante. Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos y a levantarnos cuantas veces sean necesarias. En Marcos capítulo 14, versículo 38, 39, 40 y 41, nos recuerda la importancia de estar vigilante y de orar para no caer en la tentación. Debemos reconocer que la tentación seguirá estando presente en nuestras vidas, pero con la ayuda de Dios podemos resistirla y no caer en el pecado. Debemos fortalecer nuestra relación con Dios y estar conscientes de nuestras debilidades para así poder superar las tentaciones del mundo. Recordar siempre que Dios está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos y nos levantará una vez más. Cada vez que sea necesario lo hará y no caer en la situación del apóstol Pedro, quien una vez que llegó Judas con todas las personas que venían a prender a Jesús, sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que tú esperas para tu vida al término o al final de una tentación? ¿Una victoria o una derrota? Jesús le contestó a Pedro, guarda tu espada, porque los que a espada matan, a espada mueren. Este asunto no es humano, no es carnal, esta es una guerra espiritual. Es un terreno espiritual, se lucha de manera espiritual. Quiero ordenar las ideas y quiero decir lo siguiente: la oración del Getsemaní nos revela no solo el sufrimiento humano de Jesús y su angustia, sino también nos revela su súplica al Padre Eterno, quien tuvo la autoridad de apartar esa copa en su momento del sufrimiento de Jesús. No obstante, Jesús decide obedecer de manera absoluta la voluntad de Dios, venciendo la voluntad humana, y decide ir por el camino de la cruz y de la redención humana. Quiero repetirlo nuevamente: la oración del Getsemaní nos revela no solo el sufrimiento humano de Jesús y su angustia, sino también nos está revelando la súplica que le hacía al Padre Eterno. El Padre Eterno, por supuesto, que tenía la autoridad de apartar esa copa, que era la copa del sufrimiento sobre la vida de Jesús, pero no obstante que eso era posible, Jesús decide obedecer de manera absoluta la voluntad de Dios, venciendo la voluntad humana, su propia voluntad humana, y decide ir por el camino de la cruz y de la redención humana. ¡Wow! He terminado el tema y te invito a analizar la siguiente canción. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis
mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Lo que tu alma más necesita es amor. El devocional es una herramienta que te ayuda a tener intimidad con Dios y a crecer en tu relación con Él. No pierdas tu primer amor. Haz tu devocional.